Bueno. Entendido. Hola, buenas tardes. Después de unos problemitas técnicos, aquí estamos con Lionel Groisman, con Brenda Anderkey, que nos está acompañando desde México, y todos los colegas y amigos que están en este momento con nosotros en el Zoom. Buenas tardes, Lionel. Gracias por haber aceptado esta invitación y te escuchamos, Lionel. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Mari, por organizar esta reunión, porque podamos compartir con demás colegas experiencia de mediación, historia de vida, es decir, en general todo lo que tiene que ver con lo que he construido lentamente durante mi vida, ¿no? Que ha sido básicamente la formación como mediador, habiendo nacido de un palo que venía de la familia, digamos. Yo vengo de la negociación, no de la mediación, lo cual me ha ayudado a comprender algunos elementos distintos de los que ven los mediadores. Y acá voy a hacerles una recomendación. Lean mucho de negociación, porque en general los mediadores saben poco de negociación. Saben mucho de cómo asistir una mediación, pero no saben de negociación. Entonces, el problema con el que en general se enfrentan es que han comprado algunas verdades universales, que son verdades, que no es que sean mentiras, son verdades, pero que no comprenden muchas veces las dificultades que tiene la puesta en práctica de todo esto. Uno de los elementos más importantes, ahora hicimos con César Rojas un artículo acerca de algunas precisiones sobre el ganar-ganar, por ejemplo, porque en general vimos que para las personas para los mediadores es fácil decirle a las personas por ejemplo, que negocian en términos de ganar-ganar. Esto a nosotros nos parece una obviedad porque somos terceros en discordia. Ahora, cuando nosotros tenemos que abordar nuestras propias negociaciones, o somos mediados en lugar de mediadores, comprendemos la dificultad que tiene para las personas ir a un ganar-ganar. Sobre todo cuando esto tiene un historial de disputas o de enfrentamientos. Por ejemplo, en familia, cuando se dan los divorcios, en familia, cuando se disputan herencias, en mediación comunitaria, cuando abordamos con un vecino, un problema vecinal cualquiera, con el que tenemos una historia de enfrentamientos. Entonces, algunas de esas cosas me han hecho pensar mucho acerca de qué necesitan los mediadores, ¿no? Yo en realidad me recibí de manager en negociación, es decir, que para negociar en nombre de alguien, ¿no? Para ser más claro. Y esos fueron mis primeros pasos. Yo adoro negociar en parte de alguien. De hecho, lo hice para la presidencia de la República de mi país durante muchos años, en una tarea que a mí me ha gustado mucho. He aprendido mucho, sobre todo de negociaciones interculturales, ¿no? Aprendí a negociar con los brasileños, por ejemplo, que no es fácil negociar con los brasileños. Aprendí a negociar con rusos, que hacen de la trampa una suerte de admiración. Ellos adoran la trampa, o sea, está bien visto que hagas trampa y que logres hacer trampa sin que el otro se dé cuenta. Es como una gracia, y si lo descubrís, se ríen y dicen, ¡ah, bien, muy inteligente! Y vos querés matarlo, ¿no? Ese tipo de cosas así. Porque en la cultura está bien visto esto de engañar al prójimo, de tratar de estafar al prójimo. No está mal visto. Lo que está mal visto es que si te descubren, vos no aceptes que estabas. Pero, por ejemplo, he presenciado lugares donde una persona de origen ruso tomaba un celular que no era de él y se lo llevaba.
Era- Eso, Bueno, por ejemplo, logra sacarte del foco. claro. Bueno, son las estrategias Claro. como el libro, Negociando con el Diablo. Sí, exactamente, exactamente. Es lo que ocurre. Y ellos lo ven bien, pero logran distraerte. Y Me seguros, claro. acuerdo, me acuerdo una vez que estábamos en una negociación y nos pusieron un frío insoportable para nosotros. Pero claro, ellos que son rusos no tienen problema con el frío, su cuerpo está adaptado a la zona fría, digamos, ¿no? Más bien sufren cuando vienen al sur o van al Mediterráneo, por así decirlo. Con lo cual nosotros estábamos muertos de frío y fíjense que uno le puede decir, por favor, no bajaría, ¿no? Subiría un poco la temperatura para ver si... Pero sin embargo uno no lo hace por una cuestión de pudor, porque está en el lugar de otro, y eso hace que uno se distraiga, que piense en otras cosas. Entonces, yo le diría, la tarea de negociar es bastante más sencilla que la de mediar. Porque la mediación ya tiene otras complejidades, pero tiene algunos elementos que no tiene la negociación. Cuando tú sos quien negocia o tú sos manager de una negociación, te estás jugando cosas. Claro. Cuando tú sos mediador, no es lo tuyo lo que está en juego. Sí, Por más que uno se continente con el problema que está sucediendo, ¿no? Porque hay injusticias con las cuales uno realmente tiene que actuar porque se está realizando una injusticia. sí, pero Nosotros... ocurre. A mí me encanta la negociación, realmente me encanta. Y sí veo las grandes diferencias con lo que es la mediación, totalmente. ¿Vos, Brenda, alguna vez asististe a una negociación Sí, es correcto. con instrucciones? Claro, por supuesto. Y sí, pues es el factor sorpresa, yo creo que es el mayor elemento que en un momento dado puede jugar a favor o en contra. Definitivamente, y lo que nos comenta Leonel suena muy interesante, sobre todo la reacción de los profesionistas orientales, porque es una situación para muchos desconocida y nos nutre porque nos da otra perspectiva con respecto a la negociación. Me parece muy interesante y me encantaría a lo mejor que nos comparta un poquito más de este perfil de otras ciudadanías, de otras Claro. latitudes. Bueno, por ejemplo, primero quiero agradecerte infinitamente, Brenda, por estar acá y por estar en este panel. Me encanta que estés, es Gracias, un gusto compartirlo gracias. contigo también. Bueno, por ejemplo, imagínense lo que es una negociación entre un japonés y un ruso, que son los extremos del comportamiento en una mesa de negociación. Sí. Los Totalmente. extremos. El japonés es incapaz de hacer algo. Y si llega a cometer un error, ¿no? Sin darse cuenta, porque es algo que todos los que negociamos sabemos que alguien puede cometer un error. Las disculpas son ceder todo, al punto que tenés que insistirle de que no es lo justo que te dé todo, porque ellos se mueren de la vergüenza. En cambio, fíjense que mientras los japoneses se mueren de la vergüenza ante esta situación, los rusos todo lo contrario, los rusos no sienten ningún prurito en la estafa. Pero forma parte de su idiosincrasia, no está bien ni está mal, es como son, digamos, ¿no? Es como son. Y después, entre esos dos extremos, uno está más cerca de uno o de otro, ¿no? Cuando entramos a trabajar en presidencia y nos explicaron lo de Brasilia, cómo son los negociadores de Brasilia, ¿no? Cuando ustedes llegan a Brasilia, en general van por el día, ¿no? Porque nadie se va a quedar en Brasilia, además porque no hay muchas cosas para ver en Brasilia, digamos, te sacan a dar una vuelta. Pero cuando vos llegás, te dicen, ¿conoce Brasilia? Y por supuesto todo el mundo le dice que no, porque nadie va de paseo a Brasilia, digamos, ¿no? Salvo que tenga algún congreso o alguna cuestión oficial. En general las personas no vamos de paseo a Brasilia. Así que uno le dice que no. Entonces le dice, pero usted tiene que escuchar el carnaval y
y lo que es aquí, no, espere que lo vamos a llevar a almorzar. Entonces, sutilmente te llevan a almorzar a la otra punta de donde queda el gobierno de Brasilia. Así que allí vamos y te muestra, te hacen comer con unas garotas preciosas bailando, te dan cerveza, amigo, meu amigo, ¿no? Y la única palabra que nos advierte que todo va a ser un desastre en Brasil, que es cuando la frase empieza con infelizmente, ¿no? Ese es el momento donde sabés que viene el balde, digamos, ¿no? Porque cuando te dicen infelizmente es porque no tenés ninguna posibilidad. Bueno, y cuando están viniendo, que no son tontos, lo hacen a una hora pico. Y a esa hora pico, entre que vos estás con las mulatas y la cerveza y yo qué sé qué, te pasan y desde la misma camioneta donde haces el transporte, llaman y le piden que saque rápido el convenio para firmar. ¿Qué hacen con esos convenios? Por ejemplo, si uno va a negociar 2.710.000 dólares, ¿está bien? Ponen 1.170.000 dólares. Es decir, te dan vuelta una de las cifras. Porque cualquiera apurado lee rápido y todos sabemos que el orden de las palabras, ustedes lo habrán visto en esos dibujitos que andan en la vuelta, ese de la playa, uno estaba en la playa, no sé qué. El orden de las palabras en general no nos altera la lectura. Y cuando uno está apurado, en vez de 1.710.000, ve 1.170.000 y en general todo el mundo firma. Pero después que firmaste, encomendaste a tu país. Claro. Después que lo firmaste y lo firmaste a nombre de tu país y diste las credenciales, se terminó. No hay más nada para discutir. Bueno, son todas las estrategias que utilizan. Sí, Realmente. utilizan de todas. Y después siempre le echan la culpa a la secretaria, si vos le decís. Vos le decís, no, pero está mal la cifra. Dice, lo que pasa es que la secretaria nuestra es disléxica y entonces confunde. Es como si fueran todas disléxicas, digamos, ¿no? Es realmente... ¿Cómo? Muy astutos. Sí. Son muy hábiles, muy hábiles. Sobre todo porque generan una empatía tal como es tu amigo, digamos, y te trata como tu amigo y te invita a comer y te invita a esto, claro. Si el país se va a ahorrar 700.000 dólares o 7 millones de dólares, o vaya a saber cuánto, no hay almuerzo que pueda pagar eso, ¿no? Claro. Pero es típico en plan alto que hagan ese tipo de cosas. Nunca hablo de las poblaciones, porque las poblaciones en general tienen otras culturas, ¿no? Por ejemplo, en algunos países donde la cultura de la viveza está bien vista, como en Argentina, digamos, por ejemplo, los negociadores de la presidencia, que yo creo que son los únicos que han permanecido a través de todos los gobiernos, digamos, no sé cómo hacen para no echarlos, porque no sé si ustedes saben, me tomo un atrevimiento, en Argentina cada vez que viene un gobierno echa a todos los que estaban atrás, ¿no? Si es de otro partido, en general, ¿no? Sin embargo, la presidencia, los negociadores de presidencia no son así, y no toda la Argentina es como es alguna parte de los porteños, digamos, ¿no? No todos, por supuesto, ni que hablar, yo viví 9 años ahí y me sentí como si estuviera en mi casa, así que no puedo decir absolutamente nada. No, el mundo de la negociación y de todo lo que son esos se maneja totalmente en forma independiente, más allá de que sí, es decir, tiene es jerárquico, a veces puede haber saltos en esas jerarquías, sin embargo, negociadores que son diplomáticos de la carrera, exactamente hay. El tema Y por es ejemplo, a cuáles envían o a cuál dejan hablar. sí. Ese es el tema. Sí. Porque están
Hay una característica que es... muevo. Hay una característica, por ejemplo, que tiene que ver con la cultura, para que ustedes vean lo que son las diferencias culturales. Ustedes saben que un islamista, es decir, una persona que profesa el Islam, un árabe no necesariamente es islamista. Está claro, ¿saben la diferencia entre islamista, árabe y musulmán? ¿Saben la diferencia? Contanos, dale. Bueno. El Islam es una religión, como quien dice católico, o quien dice judío, o quien dice, no sé, hindú, o quien dice cualquier otra religión. Árabe son aquellos países que forman parte de lo que fue el viejo imperio árabe, ¿bien? Que incluye para ellos España. Las naciones árabes dicen que España debe volver a ser un califato, ¿no? Esta ha sido una reivindicación histórica. Y musulmán es una cultura. A mí me hace mucha gracia cuando dicen países árabes como Irán. Es muy gracioso. Porque si alguien se peleó en la historia, fueron los árabes y los persas. Y los iraníes son persas, se odian, visceralmente se odian. Lo que pasa es que sí son musulmanes y muchos de ellos profesan el Islam. ¿Se entiende esto? Pero no necesariamente una persona que vive en un país árabe tiene que profesar el Islam. Por ejemplo, hay gente en países árabes que no profesan el Islam. Son judíos, por ejemplo, o son católicos, totalmente, o simplemente son personas emigrantes que han llegado a esos países. Migrantes que han llegado a esos países. Entonces, también puede suceder de lugares donde haya una fuerte cultura musulmana, sin embargo de lo cual no sean ni árabes ni islamitas. Por eso son tan complejos los conflictos en Medio Oriente, porque es lo que decís vos, o por ejemplo Israel. Israel tiene distintas corrientes, sabemos que de acuerdo a todos los países de donde fueron migrando, vinieron con, más allá de su nacimiento y su religión de base, ha llegado un montón de gente que no profesa esa misma religión. Y ese es uno de los grandes temas por los cuales continúa el conflicto, por ejemplo, entre lo que es Palestina y lo que es Israel. Y por eso vos sabés que no pueden avanzar precisamente por el tema católico, que es lo que enarbolan como bandera para no poder continuar la negociación. Sí, hay algunos detalles. Yo formo parte de la Comisión de Naciones Unidas por la Paz en Palestino-Israelí. Eso me encantaría que hablaras, Leonel, sobre lo que es la no solución del conflicto tiene que ver con cuestiones geopolíticas, ¿no? Mucho más que eso. Bueno, sí. Cuando hay voluntad de que haya, hay paz, digamos, ¿no? Hay muchos intereses que hacen que, obviamente, no exista paz en estos momentos. Las dificultades son muchísimas, entre otras porque ningún árabe puede firmarle a Israel, ningún islamista puede firmarle a Israel ese territorio como israelí. ¿Por qué? Porque ese fue territorio conquistado por Mahoma. Entonces, si fue conquistado por Mahoma, bíblicamente, ellos no lo pueden entregar. Exacto. Entonces, en general, no hay reconocimiento al Estado de Israel, más allá de la intención inicial de que no existiera, digamos, ¿no? con la guerra de todos los países árabes. Más allá de eso, no pueden. Hay una imposibilidad real de que se concrete el reconocimiento hacia el Estado de Israel. Porque en ese caso estarían entregando una tierra que conquistó Mahoma. Claro. Entonces, eso ya de por sí implica como un pecado original, digamos, que va de generación en generación. Y como esto, los diferentes conflictos. Si uno mira, ¿ustedes saben lo que es el Muro de los Lamentos? El lugar donde reza la religión judía. Bueno, Fue. En realidad,
es la pared lateral del rey Salomón. No sé si ustedes sabían. La original, llamado Segundo Templo. Y bíblicamente, los judíos están obligados a recomponer el templo, a rehacer el templo. Ahora, si uno va al Muro de los Lamentos y mira, va a ver que arriba hay una medialuna dorada, se ve como un círculo dorado. Esa es la mezquita de Al-Aqsa. Así que para reconstruir el templo hay que tirar la mezquita. Sí, es todo muy complejo, muy, muy complejo. Entonces, hay cosas intrincadas que están ahí en el medio. Más allá de eso, hay más de una cincuentena de soluciones posibles para el conflicto. Si el conflicto no se resuelve, es únicamente porque geopolíticamente ese enclave que hoy tiene, por decirlo así, Estados Unidos, es esencial para los Estados Unidos y la presencia en Medio Oriente, ¿no? Todos los que son aliados de Estados Unidos, Arabia Saudita, Jordania, Egipto, han hecho la paz con Israel. Los que no están alineados, y en general chiitas, los que no están alineados con Estados Unidos, y en general sunitas, Irán, Irak, y así podría seguir nombrando, entonces no tienen un acuerdo de paz con Israel. Es una cuestión geopolítica, digamos, ¿no? Cuando están todos alineados en el mismo lugar, fíjense que antes de que ocurriera todo esto, el moderno conflicto con Hamas, etc., el peor enemigo de Israel era Egipto. Egipto era lo que es el Hamas ahora hasta el año 79, el peor enemigo del mundo. Sin embargo, en cuanto a Egipto abandonó la Unión Soviética y se apegó a los Estados Unidos, en ese momento, instantáneamente, se hizo la paz. En el año 79, cuando Camp David, cuando nuestro profesor Roger Fisher intervino, generando aquello que él le llamó mediación de un solo texto, que es una conciliación en realidad, pero que él le llamó mediación de un solo texto. Porque la mediación de un solo texto es una conciliación, es una propuesta del mediador hacia las partes, ¿no? Y todos sabemos que la mediación solo es vehiculizar la posibilidad de que las partes negocien de mejor forma para generar un acuerdo, pero nunca es el lugar del mediador, es proactiva, digamos, ¿no? No proponemos soluciones. Entonces, es una cuestión de alineamiento internacional. Ustedes saben que Israel se fundó con los votos de la Unión Soviética. Quien le dio los votos para la existencia del Estado de Israel fueron los países de lo que era el bloque soviético durante la Guerra Fría. En ese momento no tenía problema con ningún país árabe, digamos, cercano. Pero logró la paz gracias a que, luego de que la Unión Soviética dejó de apoyarlo y durante un tiempo lo apoyó Alemania, y finalmente Estados Unidos asumió la responsabilidad, logró la paz con Egipto, claramente y en forma rápida, y con Jordania y con los Emiratos Árabes Unidos, que son los países sunitas que en general no tienen problemas con Estados Unidos. Los que más tienen problemas son los chiitas. Lo digo grosso modo, ¿no? Porque además hay hititas, etcétera, dentro de las corrientes de pensamiento del Islam. No me quiero detener en esto porque no quiero hacerle una clase de Islam, pero a mí me apasiona mucho el tema, he leído mucho. Una de las partes del Corán dice que porque ustedes saben que el Corán es posterior a la Biblia y es posterior, obviamente, al Viejo Testamento, que es la Torá o la Biblia judía. Y dice: no lanzarás tu espada ni contra católicos ni contra judíos, o te verás conmigo en el cielo. Eso dice el Corán. Pero como cada uno de las Biblias interpreta lo que le parece que está bien, ¿no? Y es esa elasticidad lo que les permite, entre otras cosas, perdurar en el tiempo. Claro. Es que, hay muchas diferencias, ¿no? Entre el Islam y, bueno, en general uno no sigue, a quien sigue es a una persona
que es un religioso. Es como si siguiera un cura, no a Dios o a los ángeles, no sé si se entiende. Entonces ahí también, dentro de las corrientes, están los diferentes líderes espirituales. Entonces eso es lo que lo hace más complejo, ¿no? Claro. Y por eso, entre otras cosas, por supuesto que entre otras muchas cosas, para los países que han querido invadir Afganistán, les ha sido prácticamente imposible insertarse en Afganistán y tomar control sobre todo Afganistán. Ningún país hasta ahora logró, en toda la historia conocida, tomar posesión de Afganistán en un 100%. Claro. Porque pactar con todas sus subdivisiones es prácticamente imposible, porque los líderes son perfilistas. ¿Qué quiere Claro. decir? Y yo no voy a opinar igual que el otro, porque si no, mis fieles se me van con el otro. Entonces, para que mis fieles no se me vayan con el otro, lo que hago es marcar perfil. Entonces, cada uno marca perfil. Y tenés miles de líderes religiosos marcando perfil. Entonces, Claro. si uno arregla, el otro no quiere arreglar, y si uno... Entonces Sí, es prácticamente imposible. cuestiones Pero de todo esto vino porque yo les quería contar qué pasa en Medio Oriente, entre otras cosas. Una de las cosas que ustedes saben que en el Islam lo más importante es seguir la vida según lo que hizo Mahoma. ¿Bien? O sea, vivir la vida como la vivió Mahoma. Así que por eso hay cosas que nunca van a dejar de tener vigencia entre los islamistas. Por ejemplo, el que sea el hombre el epicentro y tenga muchas mujeres, porque como así fue con Mahoma, así tienen que vivir ellos. Cuantas más mujeres tienen, más cerca de Mahoma están. Eso es lo que creo. Bueno, cada complicado. uno. No nos vamos a reír nosotros que nos hemos creído cada cosa también. Vamos a decir, pongámonos la mano en el corazón, tampoco es que venimos de... Ahora, una de las cosas que hizo Mahoma fue incumplir un pacto. Así que para ellos está bien visto que alguien pueda incumplir un pacto. Así que yo cuando por primera vez me acerqué a esa cultura, yo dije, pero usted está loco, ¿cómo se hace mediación o negociación? ¿No? Y entonces el hombre me dice, con la misma honestidad que tú me decís esto, yo quiero hacerte la misma pregunta, pero al revés. ¿Cómo pueden ustedes sostener siempre lo mismo? Siempre. Cambian las condiciones y ustedes siguen pensando lo mismo. O sea, ¿cómo hacen para que perduren el tiempo? Y la verdad es que todos tenemos que reconocer que nuestros acuerdos perduran en el tiempo porque los hacemos perdurar, no porque queramos. La mayoría de las veces tenemos pactos que ya no nos convienen, ¿o no? Seguro, lo que pasa que cuando hablamos, si lo trasladamos a la mediación, sabemos Sí. que esos acuerdos o pactos, como le decís vos en este momento, son totalmente dinámicos, no se pueden sostener en el tiempo, porque ese acuerdo o ese pacto o ese consenso es la foto de cómo estaba la relación, el contexto y la historia de esa familia o de ese, no sé, del pueblo, de esa escuela o de esa relación en ese momento. Luego, como todo, repito, es dinámico, un acuerdo también lo es, como las leyes o las necesidades que tenemos de incorporar nuevas legislaciones también son dinámicas. Ahora, por ejemplo, que estamos con el tema de que todo es remoto desde la pandemia, ¿cuánto necesitaríamos para tener bien resguardados nuestros datos? Cómo cada país tendría que tener una regulación, unas normas, como hablamos ahora, como las que son, bueno, como las ISO, pero trasladadas a lo que es toda la parte tecnológica como herramienta, y estamos atrasados en todo eso. Es decir,
Por eso las necesidades de todas las partes son mucho más dinámicas que lo que después se decide. Me gustaría saber si hay alguna consulta, Brenda, o si hay algún comentario o Sí, quieren plantearle algún tema a Leonel. sí, mira, nos comenta María Esther Cejas, nos comenta, pero un pacto se puede cambiar. No hace falta que dure para siempre en algunos casos, porque la sociedad es dinámica, los paradigmas cambian, etcétera. ¿Qué nos tendrías que comentar al respecto, Leonel? Bueno, ¿Cuál es tu opinión? para mí, por supuesto que sí. Pero en general para las sociedades occidentales no. Venimos de pactos para toda la vida. Hoy están bastante degradados, ¿no? Pero mis padres se casaron para toda la vida, digamos, ¿no? Yo ya tenía mis dudas, digamos. Ya mi sobrina no tiene ninguna duda de lo efímero, pero quiero decir, venimos de sociedades que son para siempre, ¿no? De donde el para siempre, donde los acuerdos que deberían ser en el largo plazo siempre son así. Yo, por ejemplo, voy a hacerles un comentario. El otro día vino un trabajador que tiene una mediación con la empresa, porque la empresa le pagaba los boletos. Y ahora no le paga los boletos, o sea, no le querían pagar los boletos de locomoción para ir al trabajo, porque si trabajaba a distancia. Y él decía, sí, pero a mí se me desgastó la computadora, y a mí yo gastaba en internet, y el tipo le decía, sí, está bien, pero no en boletos. Yo los boletos no se los tengo que pagar. Si quiere hacemos otro acuerdo y empezamos a explorar nuevas cosas, pero los boletos no se los voy a pagar. Claro. Pero sobre un gasto que ya está. No sé si se entiende. Claro. Estamos hablando con algo que el trabajador ya gastó y que seguramente pensaba compensar en parte con lo que vale el transporte público. Que vaya de paso, en Uruguay es uno de los más caros del mundo, ¿no? Sí, es caro ir a Uruguay, compa. No, vale $1 el boleto. El transporte, $1 de ida, $1 de vuelta. Es realmente excesivo. Para Argentina es mucho. Sí. Para Argentina es mucho. Pero es que es real. Ahora, con todo, por eso te digo que está tan atrasada la regulación y estos acuerdos, porque todos los obreros, los empleados tenían ciertas remuneraciones que correspondían no sé, a refrigerios o a lo que fuere, y que ahora se tiene que modificar totalmente. Sí, el presentismo, por ejemplo. ¿Cómo saben si está o no está? Claro. Bueno, ¿cómo se mide? Colocan en el programa que te envían, hay un reloj donde vos podés solamente estar cierta cantidad de tiempo fuera de la computadora. Pero no importa, yo te tengo la computadora al lado y te tecleo así con una mano. Sin cámara. Claro, y estás en la playa, por ejemplo. Claro. Pero hay una cosa, yo para esto, después de pensar mucho sobre esto, cuando termino mis mediaciones, le digo a las partes que yo ya sé que estamos en un mundo cambiante, que yo ya sé que las condiciones en general cambian y que les quiero pedir que si ellos en algún momento se ven obligados a incumplir el acuerdo, en lugar de incumplirlo, me llamen por teléfono, los cito de vuelta y vemos de solucionar este tema rápidamente entre las partes. Sí, claro, porque si no, es interminable. Porque siempre, a ver, alguien siempre se ve obligado a incumplir el convenio. Por ejemplo, tú alquilás en un lugar porque hace 20 años que trabajás en el mismo lugar. Y mañana te quedás sin trabajo. ¿Qué haces? Sí, tenés que mudarte. Una persona honesta le va a decir, mire, yo le devuelvo la llave porque no voy a poder pagar. Y el dueño, si vos tenés garantía, le conviene que no le entregue la llave. Que te atrases e ir después contra la garantía. Claro. Ahora, si es sin garantía, estás en la calle el otro día. Seguro. Entonces, ¿cómo se hace
cómo se hace para reelaborar un acuerdo a partir de que hay alguien que no está pudiendo cumplir con ese acuerdo, por así decirlo. Y a mí me parece que es bien importante, porque además de que en general nos obligamos a cumplir cosas que ya no nos convienen, que ya no nos hacen bien. Sí, por eso te decía, yo que hace más de 20 años que hago mediaciones de familia, pero desde un principio siempre manejé esto, es decir, el seguimiento y el saber que un acuerdo era totalmente dinámico porque, como decís vos, o bueno, en el caso de un alquiler, quedaste sin trabajo o te trasladan a otra zona, tenés que dejar el inmueble, los chicos crecen y tienen otras actividades sociales o extracurriculares. Las Al necesidades papá cambian. Claro. Sí, te escuchamos, Brenda. Sí, las necesidades cambian, por decir, es tu perspectiva, claro, por supuesto. Pero además las circunstancias cambian. Claro, totalmente. Totalmente. Por ejemplo, miren, resulta que teníamos un caso de divorcio hace poco y el hombre ganaba aproximadamente $1.500 por mes y pasó a ganar $500 por mes. Entonces su ex esposa estaba muy preocupada porque no le iba a dar el dinero. Cuando presentó el recibo de sueldo, su sueldo efectivamente era de $500, pero el resto lo cobraba en comisiones. Claro. Bueno, pero esas son las trampas que a veces hacen. Claro, pero fijémonos que aquel pacto inicial del 25% del sueldo, él lo que dijo fue: yo estoy cumpliendo rigurosamente lo que fue la sentencia judicial. Rigurosamente. Y es cierto. Sí, es bueno, como dice Daniel, agregar cláusula de revisión, no hay duda. Pero me refiero a esto porque a veces cambian las circunstancias y hay una de las partes que se ve notoriamente perjudicada por estas circunstancias. Sí. Entonces, O una nueva pareja que le hace imposible cumplir con ese 25 o 30% del sueldo porque tiene otra nueva pareja con otro nuevo hijo para también mantener. Eso lo vemos. Sí, y ni hablar con lo obsoleto de algunos códigos civiles a partir del matrimonio igualitario, ¿no? ¿Cómo? No te escuché, perdón. Lo obsoleto que queda en algunas partes del Código Civil a partir del matrimonio igualitario. Y Por sí, ejemplo, bueno, el padre deberá dar a la madre, y acá no hay madre, hay dos padres, por ejemplo. O hay dos madres y no hay ningún padre. bueno, pero por eso te comentaba que la legislación siempre está trazada, por más que sea en este caso el código de fondo, de lo que es el dinamismo de la sociedad y la dinámica de las relaciones que son totalmente diferentes a lo que escribió un legislador. En otro tiempo, además. En otro tiempo. Totalmente. Pero no es que están atrasada la legislación. Primero se dan los hechos y después Claro. los hechos se plasman en las normas. Porque Claro. nosotros no podemos crear normas futuristas. Claramente. Tenemos que ver primero los hechos para plasmarlo en normas. Sí. Sin embargo, fíjate, María Esther, Sí. Todos nuestros países han sufrido actos terroristas, ¿sí? Sin embargo, ninguno de nuestros países tiene legislación antiterrorista. Sí, no tenemos ni radares en las fronteras. Sí. Pero no era una crítica a ningún gobierno ni a nadie. Lo que quiero decir es que es cierto esto que tú decís. Primero tiene que existir el delito para que exista una normativa que evite que se reitere ese delito. Sin embargo, tenemos otros que ya se han sucedido y que no están regulados. A veces vamos antes, pero yo tengo la sensación de que en algunos aspectos vamos muy, muy antes, ¿no? Y en esto que decía Mari recién, con respecto a la legislación tecnológica, estamos muy en pañales, ¿no?
muy en pañales. Totalmente. Por ejemplo, yo festejo que los poderes judiciales en general hayan derivado a mediación todos sus casos para agilitar los procesos y que se hicieran mediaciones online, mediaciones remotas que nos permitieran que la justicia en los países siguiera avanzando. Ahora, la pregunta es, ¿qué herramientas usaba la gente? ¿Eran lo suficientemente confidenciales esas herramientas? ¿O yo puedo meterme en alguna de esas herramientas y sacarle todos los datos? Exactamente. ¿Y qué pasa si en un divorcio yo me entero mañana con que se violó el secreto profesional? Porque eso es violar el secreto profesional. Y no sé, en Argentina, acá los mediadores no tenemos obligación de tener seguro, en Europa sí, pero acá no. ¿Qué pasa si se les hubiera filtrado información? ¿Qué Bueno, hecho? te comento con lo que decís del seguro. Yo tengo seguro y estoy tratando de ver con unas cuantas compañías. Pasa que nos piden datos, eso sí es como dice nuestro maestro, esa medida cada seguro, porque depende de la cantidad de mediaciones que hagas, comerciales, civiles, en Argentina, fuera del país. Bueno, en todo caso nos pasarás cuál es tu compañía de seguros, Leonel, porque a nosotros nos están pidiendo absolutamente todo. Y te cuento, las profesiones, la mayoría tenemos el seguro profesional. Pasa que no está tan difundido entre los mediadores. Pero la pregunta ¿es obligatorio para los mediadores? Porque No, si no es obligatorio. Bueno, pero si no es obligatorio no tiene sentido ninguno, porque vos te declarás insolvente y se terminó todo. O ponés todas tus cosas a nombre de una sociedad anónima que vale $500 comprar una sociedad anónima, ponés todo a nombre de la sociedad anónima y ya está. Si te equivocaste, que te haga juicio. Y bueno, ¿qué vamos a tener seguro si no podemos tener, mira, está acusado nuestro presidente de despear el submarino, a los parientes del submarino del Ara San Juan? La justicia es rápida para algunos, se cree, supuestamente, son conflictos que uno no... ¿Por qué es un conflicto? Un conflicto político en este caso. Y bueno, anda a saber cómo terminará. Bueno, Claro. en definitiva, de lo que estamos hablando es de que ninguno de nosotros tiene colegiaturas que tengan seguro y que nos regalaron un fardo divino, porque nosotros tuvimos un montón de mediaciones que de otra forma no las hubiéramos tenido, agilitamos el proceso de la justicia, todo bien, pero todo a riesgo nuestro. Si Totalmente. se filtran algunos datos, yo, por ejemplo, tenía mucho temor y utilizamos algunas herramientas, digamos, que no hacían descargar, como en Zoom, la aplicación en el escritorio, pero si no, si tenías la aplicación bajada en el escritorio, te acumula todo, te deja todo guardado. Igualmente, bueno, con respecto a nosotros, lo que es el tema confidencialidad y secreto, sí, lo necesitamos sí o sí, y por eso ahora estamos trabajando tantas herramientas y plataformas nuevas para poder hacerlo. Ahora, el tema de la venta de datos existió toda la vida. Es decir, nosotros desde que nacemos somos un expediente. Antes éramos un expediente de soporte papel. Ahora somos un expediente electrónico. Es decir, nuestros datos, vos abrís el Google y pones tu nombre y sale, pero absolutamente todo. Entonces, toda la vida, los colegios, los bancos han vendido nuestros datos. Entonces, ahora creo que es momento de que accedamos a plataformas que impidan eso. Claro. Más allá, te repito, lo que es el Estado, que el Estado tiene ese expediente de cada uno de los ciudadanos desde el momento del nacimiento. Perdón, Mari, pero acordate que a nosotros nos tiraron el fardo durante la pandemia, ¿sí? Un montón de mediaciones, y nadie nos dijo, nadie nos cubrió. Se sacaron ellos un problema encima y nos lo tiraron a nosotros. Totalmente. Entonces,
el cambio en las circunstancias, hay algunos aportes muy lindos en el chat. Hay una intervención. Aquí nos léelos. comenta, muy interesante, Cristina Galván. Un contrato de alquiler de salón de 2019 en marzo para cumpleaños de 15 y no se realiza por pandemia. Ahora la contratante demanda por rescisión contractual en noviembre del 2021. Yo creo que esto, pues igual, en diversos países es algo común que está ocurriendo. No podemos negarnos a esto. Sí. Ahora, la pregunta es, en ese escenario donde cambian todas las circunstancias, ¿qué se hace con el dueño del salón de fiestas, por ejemplo? Porque el dueño del salón de fiestas, lo único que es seguro que no le vas a encontrar ni un peso, porque tuvo 2 años cerrado. ¿Se funde o se va a fundir? ¿O ya se funde? Claro, porque hay una realidad. ¿Quién fue que prohibió la circulación? Los gobiernos. Los gobiernos. Entonces, quien tiene que hacerse cargo de esto son los gobiernos. Si hay incumplimiento, el incumplimiento es por responsabilidad del Poder Ejecutivo de cada país. Sí, pero también puede no ponerte fuerza mayor. Es todo un tema después en lo legal que habría que... Está bien, pero digo, la responsabilidad última sigue siendo el que dio una orden y tenía la capacidad de poner orden, ¿no? Sí, seguro. Yo creo que Cristina Galván está levantando la mano. Sí, y después Celeste, María Celeste. Hola. Hola. Hola, gracias. Gracias, Leonel. Gracias, Mari, por invitarme. Siempre tan Hola. gentil. Es interesantísimo porque justo esto es lo que me está pasando. Es una mediación patrimonial. Acá tenemos, hablo de Santiago del Estero, tenemos mediación familiar y mediación patrimonial y bueno, es obligatorio ahora hasta una suma de dinero. Y la verdad que es lo que vos has expuesto de ese nuevo criterio de cumplir, no cumplir, las distintas, me ha hecho pensar mucho. Hasta sé que en España los contratos matrimoniales también en algunos pueblos se hacen por 2 años y que tendría que ser así. Y por menos también, y por menos hay que hacerlo. Porque ahora la eternidad dura 15 minutos, eso ya lo sabemos. Totalmente. Mi ex marido me decía que... ¿Puedo decir algo? Perdón, sí. es para reírse. Mi ex marido me decía que lo teníamos que renovar año a año. Y así fue. Lo renovó durante 11 años y después no lo renovó más. Día a día, las renovaciones es día a día. Volviendo al contrato, aquí la verdad que me encanta tu postura, el culpable es el Estado, pero aquí él le propuso, bueno, vamos a hacer la fiesta vamos a hacer alguna otra fiesta, y no, está... digamos, quiere que le devuelvan todo el dinero, que inclusive no ha cumplido todo, o sea, ha pagado 8 cuotas y no el total. Y quiere una suma grande. Entonces estoy tratando con la colega que está colaborativa para que veamos que los dos estén conformes, pero el planteamiento tuyo de la obligatoriedad o el pensamiento ruso o el pensamiento japonés o el otro, eso lo voy a plantear ahí en la audiencia. Para mí es claro que quien tiene que asumir es el Poder Ejecutivo. Pero además, estamos en épocas de gobernanza global. Totalmente. Son los organismos internacionales los que tienen que responder por las pérdidas que se generan, porque aquí nosotros todos nos guardamos para que no cayera todo el sistema de salud, para que no. Este fue el gran argumento. Entonces, bueno, si querían contener algo, el que tenía más interés en contener algo son los organismos internacionales. Supongo que los poderes ejecutivos lo derivarán para allí. Pero en principio la orden la dio el Poder Ejecutivo. Pues bueno, ¿y ahora que viene la siguiente ola? Bueno, no pensemos que va a venir otra ola. Celeste había pedido la palabra, ¿no? Sí, yo quería que hablara Celeste, sí.
Bueno, la verdad que un placer estar en esta charla hoy. Esto que estamos hablando del dinamismo, ¿no? De las interrelaciones, el dinamismo que además trajo también esta pandemia y lo expuso en un nivel bastante exponencial, perdón la reiteración del término, por el tema de los incumplimientos de los contratos, ¿no? Porque yo me acuerdo hace más de 20 años ya en la facultad cuando nos enseñaban incumplimiento del contrato y nos daban el ejemplo de que el que tenía que traer la torta para el casamiento no la traía y después ya era tarde para. Veo el planteo del tema de los 15, veo el planteo, por ejemplo, de chicos que querían ir a Bariloche y no se pudo, y vos decís, bueno, hay un decreto nacional que impide la movilidad, con un caso de fuerza mayor que nos supera y nos atraviesa a todos, entonces, ¿cómo conciliamos, no? A mí me tocó una cuestión también de incumplimiento de contrato en un alquiler de una cancha de fútbol dentro de un club de tenis que estaba cerrado. Y fue una mediación bastante ajustada en donde las partes querían llegar a un acuerdo, pero el abogado de la gente del club se cerró de tal manera que terminamos cerrándola sin acuerdo, lamentablemente, pero por la incidencia, ¿no? de lo que hablábamos, de lo que vi en la clase de la diplomatura también con Débora Fortuna, de este ropaje que uno muchas veces no se puede quitar de las profesiones de base, ¿no? El abogado estaba prendido a este incumplimiento de contrato y a este ejemplo de la torta del casamiento, al hecho de la fuerza mayor, cuando hoy la necesidad es otra. Es poder comprender que el otro también tuvo un problema, ¿no? Y esta dinámica que se plantea en la mediación del diálogo. Estoy quedando con internet inestable. La dinámica del diálogo, de escuchar al otro, de poder empatizar y de poder lograr esa conexión más allá de esto, como planteabas al principio, y conocer el tema cultural, de la interculturalidad, el tema de cómo se maneja la otra persona, porque no solamente tiene que ver con una cultura en específico, sino también en lo particular. Dentro de un mismo país hay gente que se maneja de una manera y gente que se maneja de otra. Entonces, identificar por nuestra parte... Se me corta internet, no te puedo creer. Ahí está. Ahí está, F5. A ver si apagás la cámara, Celeste, a ver si te escuchamos mejor. Ahí. Apaga la cámara. Ahí está. Esto de que decías que para los rusos es hasta un chiste y una estrategia hacer trampa. Para los brasileros es una estrategia también hacerse el amigo para sacar provecho. Acá en Argentina también está esto de la viveza criolla, que también se interpreta de esa manera. El más vivo es el que más te embroma. Y bueno, también poder interpretar por parte nuestra quién se sienta en una mesa de mediación o quién aparece en una pantalla de Zoom hoy en día para poder mediar, es también el arte de negociar o del asistir esa negociación con una mirada lo más objetiva, si es que se me permite el término, posible. Para llegar a ayudar a las partes a que se entiendan y se pongan en el zapato del otro. Me fui por Sí. Sí, es que es así, y Daniela lo decía también, que sí, había un comentario. También tuvo un problema. Sí. Lo que pasa es que, según entiendo, en mediación básicamente hablamos de empatía, ¿no? Y la empatía... Ah, el perro me está ladrando. Es un invitado especial. Es un invitado especial. A ver,
si nosotros no partimos de la base de la tolerancia, y sobre todo de un elemento importantísimo que ahora está cobrando una fuerza brutal, que es la palabra compasión. Yo creo que durante años fue una palabra a la que además se le dio poca importancia, la palabra compasión, fue media como de tratar al otro como de pobrecito, y eso era ser compasivo. Sin embargo, hoy está teniendo otra relevancia, ¿no? Y creo que esta actitud de compasión, ¿no? Que es la pasión con, ¿bien? Y que se refiere básicamente a la empatía por el prójimo, no a las dávidas, no a las limosnas, digamos, sino a la empatía con el prójimo, está empezando a tener esta palabrita. Yo la he escuchado ya varias veces en los últimos tiempos, y me parece que tiene que ver con eso, ¿no? El entender, el trabajar en equipo con el otro, el modelo Kaufman de socios en conflicto, ¿no? Porque creo colaborativo. que claro, en definitiva, Totalmente. pero más que colaborativo, porque uno puede entender y no querer colaborar, sino querer confrontar. Pero es el entendimiento del otro, ¿no? Aquello que arrancó con la escucha activa y que hoy sabemos que si no logramos un entendimiento más profundo de las partes, entonces estamos en el horno, ¿no? A mí me llegó, la semana pasada me llegó una carta del gobierno de Colombia, donde me decían que se habían olvidado de cortar el convenio. Yo tenía un convenio para ir a Bogotá, porque fui parte del proceso de paz de Colombia. Entonces tenía un convenio firmado, un acuerdo, que me iban a mandar el pasaje, me iban a mandar los viáticos, yo no sé qué, y yo a partir de ese momento trabajaba para ellos. ¿Escuchás? Entonces, como no fui, se ve que uno le dijo, che, mandale un mensaje de que ya está, porque esto es como subirse un taxi. Y entonces llamé enseguida y le dije, no, ¿cómo voy a cobrar? Un saludo, Salvador. Saludos a México, además. ¿Cómo le voy a cobrar yo desde el inicio de la pandemia hasta ahora? Se sabe que no me mandaron el pasaje porque obviamente estábamos en pandemia, y si me hubieran mandado el mensaje y hubieran cumplido con todas las condiciones pactadas, yo no hubiera podido viajar, y el que hubiera estado en falta hubiera sido yo, así que menos mal que no me lo mandaron, digamos. Y bueno, estábamos en eso, nos divertimos un rato hablando porque estaban asustados, claro, porque habían puesto a partir de ese momento, y se ve que llegó el convenio a jurídica y se agarraba en la cabeza cuánto le vamos a tener que pagar a este hombre. Bueno, al lado, por supuesto, tenía a mi abogado litigante que decía, dale, litigale, ¿qué te importa? Si es su gobierno, yo qué sé, agarrarle plata, pero bueno, uno sabe que en esto no trabaja por plata, sino por otras cosas bastante más importantes. Totalmente, Leonel. Y entender que, y esto no es un cuento, esto ya tiene una demostración científica, el dar sana. Totalmente. Hacer por el prójimo es uno de los elementos que fortifican nuestro sistema inmune, y que además fortifican ciertas zonas del cerebro que tienen que ver con esto de curarse. Con lo cual, digamos, ya no es nada más que hay que ser generoso. Ahora hay que decirle a la gente, mire, si usted no quiere ser generoso, sea generoso porque le conviene, aunque sea. Exacto. Y además que aquí es la perspectiva que nos dejó de enseñanza nuestro gran maestro Maturana. Claro. El otro. Claro, sin duda. Maturana fue uno de esos prohombres, sobre todo en lo que tiene que ver con la filosofía de paz, la cultura de paz, el entendimiento humano. Filántropo por naturaleza. Totalmente. Sí. Pero más allá de su actividad filantrópica, dadivosa, generosa, siempre generosa, una de esas de las personalidades descollantes que, como digo yo, todo el mundo se enteró que existía cuando se murió. Como suele pasar. Lamentable. El 99% de la gente no sabía quién era. Cuando falleció, todo el mundo empezó a hablar de él, ¿no? Porque acá hay un expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, que dijo en su momento, ¡qué sponsor la muerte! Y la verdad que... Bueno, te comento, Leonel, que nosotros en nuestra formación siempre vimos a Maturana. Siempre. Desde hace 20 y pico de años
que a Maturana, bueno, que lo admiramos profundamente en Argentina y hemos estudiado, te repito, desde Tremendo. la formación. Claro, pero Mari, cuando vas al chino, decís Maturana y de todo lo que está en el chino, no hay no, uno claro. solo que lo conozca, además que vos. Y vos decís el potro y lo conoce todo el mundo. No sé si nos entendemos. Quienes ¿Cómo? hemos tenido la dicha de ser alumnos de Marinés, lo tenemos al dedillo y no me lo pueden discutir. Sí. Marinés trabaja con La Maturana desde teacher. hace muchísimos años. Sí. Sí, o Remo Entelman con la teoría del conflicto. La teoría del ¿Quién, conflicto. ha sido difícil, pero ¿quién no estudió con Entelman? Creo que tenemos autores que son clásicos, que no los podemos dejar de lado, y por más que sigamos formando nuevos mediadores, esa historia la tienen que conocer y tienen que conocer esos autores. Bueno, yo te por voy... eso es tan importante la filosofía dentro de la formación de nuevos mediadores, a mi criterio. Joseph Redorta está publicando ahora un libro sobre teoría del conflicto, está todavía en creación, me invitaron a escribir un capítulo, pero seguramente va a dar una perspectiva distinta de lo que se ha hablado hasta ahora sobre el conflicto, digamos, ¿no? Lo tenemos que leer. Sí, todavía no está hecho, así que es difícil poder leer. Yo me comprometo que cuando me manden el PDF para revisar mi parte, te lo puedo compartir. Sí, realmente, Karina, es un hallazgo. Joseph ha seleccionado a algunas personas en América para colaborar con su libro. Es un libro con aportes de toda parte del mundo y hacía falta alguien que trabajara en conflictología que... Sí, claro. Sí. ¿Verdad? Es chileno. Que chileno, sí. De Chile. Ahí está. Sí, claro. Admiramos profundamente. Y además es bueno que aparezcan otros enfoques para la mediación o para lo que es el conflicto, para tener tener esa apertura mental y esa nueva visión que necesitamos todos. Porque si no es como que repetimos lo que hemos aprendido hace años. Sí, es una incompatibilidad real o percibida entre dos o más personas que perciben como mutuamente, ahí está. Pero esa definición que nos ha regido hasta ahora es una definición que ya tiene sus años. Yo no digo que no tenga, que sea inválida, vamos a entenderlo, pero creo sí en el progreso de la ciencia, ¿no? Con todo el respeto a Entelman, por supuesto. Con además, mi mayor admiración, además, ¿no? Además, vos escuchás a nuevos autores que te dicen, pensaba así hace 20 años, ahora opino y percibo las cosas de manera diferente. Sí, gracias. Entonces, por suerte. Claro, y bueno, por eso nosotros también hemos ido teniendo diferentes miradas desde que comenzamos esta gran travesía de la mediación o la negociación a través de los años. Sí, y lo que tiene nuestra disciplina, además, es que no tiene intereses creados por ahora. Y eso es muy importante, porque en general los intereses creados, por ejemplo, en la medicina, para ser más explícito, para que nadie diga, ay, ¿por qué no pones un ejemplo? Bueno, ahí tienen la medicina, por ejemplo, que tiene muchos intereses creados, a veces no se permite la publicación de papers, etcétera, y las disciplinas no avanzan, porque atrás hay intereses formados. Nosotros tenemos que aprovechar para aplastar lo que viene de atrás nuestro y a pedirle por favor a nuestros alumnos que aplasten lo que decimos. No hay, ya basta con ponernos en ese lugar, en ese sitial de privilegio, de que parece que tenemos toda la verdad revelada, y vestirnos del traje de Superman, de que venimos a resolverte todo tu conflicto. Yo creo que hay que ir a un lugar más modesto, aceptar que la ciencia avanza y ayudarla a que avance. Totalmente. Tener la honestidad intelectual que, por ejemplo, tuvo Yuri, como por ejemplo tuvo Fisher, de hacer papers que desdecían cosas que ellos mismos habían dicho.
Exactamente. Porque ahí está la grandeza, Es de grandes, es de Claro, grandes ahí está la reconocer grandeza los del cambios. intelectual. El comentario recién de Susana Humérez, que Claro. pasó muy rápido, que dice, bueno, no lo leo en este momento. ¿Vos lo lees, Brenda, desde ahí? Sí, claro. ¿De Karina? No, Karina, Susana ¿qué pasó? Humérez. A ver, sí, sí. Hola, buenas tardes. Desacralizar. Desacralizar, claro. Desacralizar los mitos, claro. Seguro. Tenemos que volvernos humanos, seres humanos. Todo, perdón. Acá está lleno de gente que Exactamente. viene a revelarte la verdad. Y yo algunos de ellos, yo los conozco. Y los conocía desde la época en que no sabíamos para dónde agarrar, porque vamos a decir las cosas como son. Cuando empezamos acá, empezamos como pudimos, hicimos lo que pudimos. La mitad de las cosas que hicimos fueron errores. Tenemos que hablar abiertamente porque nosotros aprendimos de nuestros errores y tenemos el dedito después, el dedito así para marcarle los errores a los demás. Es decir, yo siempre me acuerdo de la grandeza de Francisco Díez cuando cuenta aquella anécdota de que no parafraseaba porque le parecía que parafrasear era una pérdida de tiempo. Dice, es como ocupar la mitad del tiempo si no parafraseás, entonces yo no voy a estar perdiendo tiempo por acá. Y de repente la secretaria le dijo, ¿sabe, don Francisco, que están bajando la cantidad de acuerdos? Dice, ¿usted hizo algo? Dice, no, que yo sepa, no, le dijo Francisco. Y después se fue a la oficina y dice, dice, el parafraseo. Todos hicimos cosas de esas, todos hicimos cosas de esas. Por eso ahora, a veces estamos como demasiado agarrados a los libritos, porque los libritos son hechos con nuestros errores. Entonces, tenemos que pasar de una vez, de estar agarrados a esos libritos, a habilitar que todo lo que nosotros dijimos lo destruyan. Claro. Ya basta, a ver, ¿quién me va a decir que utiliza solo la corriente circular narrativa? Nadie. No. ¿Quién me va a decir que utiliza solo el proyecto Harvard? Nadie. ¿Quién Es me un va a decir collage. que... Claro. El sincretismo de eso es un plagio encubierto, sí, Susana. Es un plagio encubierto, sí. Pero bueno, con autorización del autor, ¿no? Claro. Yo creo, sinceramente, que la mediación necesita un gran baño de humildad. Totalmente. Una gran dosis de reconocimiento. Y por sobre todas las cosas, necesitamos gente nueva que haga teoría. Porque siempre estamos los mismos. Y entonces, si no paramos con eso, nos hablamos entre nosotros, porque ya nos conocemos y ya sabemos a qué se refiere. Nada. Entonces necesitamos que venga alguien a destruir todo lo que nosotros hicimos, a refundar la mediación. Y no digo que ustedes tengan la responsabilidad, pero cualquiera que se animen a desafiar. Claro. Que no Tenemos tengan miedo. pendiente, claro. A ver, perdón, teníamos a Isabela, Sí. además que había levantado Isabela, la mano. sí, Isabela Jara, teníamos pendiente. Adelante, Isabela. Estaba escribiendo que justamente el otro día estaba leyendo a Pablo Venegas, que es un español Sí. que escribe en LinkedIn. Yo creo que ustedes Sí. lo conocen. Ya. Entonces, él viene, que es lo que a mí como que me destapó el seso, viene como a plantear el componente tan importante dentro de la negociación que es el poder, pero no este poder abrasivo, no es este poder por la fuerza, el poder del capricho y que voy a ganar aunque te pise. No esa clase de poder, sino que más bien el poder positivo, el que está en la otra vereda, el que le da garantías al otro de poder ser, poder expresar y poder buscar en conjunto, en colaboración, para poder influir a los demás de manera positiva, sin pasar a llevar, sino que en total armonía. Entonces, este poder, explicaba él, que es un poder que puede venir desde nosotros mismos, ese componente propio nuestro, de poder sabiamente poder influir sobre los demás. Y a mí me impactó porque usualmente lo que se ve en las negociaciones, con estas triquiñuelas que tienen los negociadores, muchos de ellos,
Gracias. Es con el engaño, no sé, pues con un poco con mostrar algo que no es y después poder atrapar y se convierten en cazadores. Pero Como no es los el caso, brasileños. amigo Leonel, no, porque él ya está en este paradigma nuevo de poder concebir al poder desde la asertividad, dejando ser al otro y cuidando de ver, de hacer ese trabajo de cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, en qué momento va a haber conexión como para poder dar lluvia de propuestas y en que existan de ambas partes personas satisfechas. Tampoco ganadores y ganadores. Para mí es como más que ganar y ganar. Es como quedar contentos de ambas partes. Sí, hay que tener cuidado porque a veces se puede salir contento y no ganar nada, ¿no? Ah, claro. Bueno, pero es una contentura, es como esos sueldos emocionales. Sí, sí, claro. Claro. Y sí que No los me hay. Me hace pagaron más, acordar al pero funcionario del mes de McDonald's, por ejemplo, ¿no? Que el tipo está loco en la claro, vida y después no exactamente. tiene para pagarse la comida suya. Pero el reconocimiento fue mucho más importante en su vida íntima, en Claro. su... Sí, lo que Sí. pasa es que hay que generar seres que no tengan dependencia emocional del reconocimiento. Porque con ese gancho del reconocimiento tenemos empresas multinacionales que no pagan nada, o que pagan muy poquito porque la gente dice, no, yo trabajo en tal lugar, y tenemos empresas como McDonald's, no tengo nada contra McDonald's, dicho sea de paso, pero pongo de ejemplo porque me viene a la vista. Yo una vez estaba, me acuerdo, fui a una despedida en una zona franca, una despedida de fin de año. Aquí la zona franca es muy grande, tiene muchos edificios, etc. Y entonces de repente miro para un costado y había una despedida de fin de año, y el tipo estaba ahí arriba y les gritaba, ¿cuánto vamos a ganar? Y la gente gritaba, 8%, ¿cuánto vamos a crecer? 22%. Yo lo veía así con una camiseta, ¿no? Una remera que decía 22%. Y la primera pregunta que me hice es, ¿cuánto van a ganar ellos que están gritando ahí? ¿Se entiende? Porque a veces el sentido de la pertenencia para la gente sola o el de reconocimiento para la gente que se siente no reconocida operan como un gancho para las personas, ¿eh? Y en lugar de que eso redunde en términos de salario de verdad, digamos, terminan otro tipo de satisfactores que se hacen abusando de una situación concreta, ¿no? ¿Sabes? Seguro. Pero la idea es poder llegar a un equilibrio. Sí, y equilibrio claro. de ambas partes. Uno si trabaja en un tipo de empresa que en el fondo esconde que va a ser abusador total, lo esconde, como el lobo vestido de oveja, y lo esconde, bueno, ahí yo tendré que parar antena y buscar otras posibilidades de empleo. Claro que sí, claro que sí. Seguro. Claro. Totalmente. Bueno, creo que había un mensaje. Pues sí, tenemos una participación de Susana Humérez. Susana, ¿nos escuchas? Nos gustaría escuchar de propia voz lo que nos estás compartiendo aquí en el chat. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Me encanta escuchar. Gracias a Mar. ¿De dónde eres, Susana? Yo soy de provincia de Buenos Aires, Pergamino, del norte de la provincia de Buenos Aires, y bueno, adelante, espacio tan maravilloso, mano de Mari de Simone, que nos hemos hecho amigas, que en la misma sintonía, ¿no? Respecto de esta cuestión del poder, me parece que, y coincido con Isabel, interesante empezar a verlo desde el verdadero sentido, ¿no? Porque si uno va a lo que es la acción, el verbo, ¿no es cierto?, siempre está indicado, y en realidad ha sido como desautorizada esa palabra, porque bueno, cuando uno dice yo puedo, es la posibilidad que se le está dando a un otro, siendo a esa otra persona, sujeto o objeto o lo que fuere, y está esa posibilidad en nosotros también. En cambio siempre se está el poder como dominación, ¿no? O sea, el poder no es dominación, el poder es habilitar
la libertad y la posibilidad del otro en el verdadero de la acción. Por eso me encantó lo que planteó Isabel, porque realmente, o sea, me parece que para mediar, para negociar, para llegar a acuerdos en cualquier vida, desde lo cotidiano, es ver a un otro como un igual, y bueno, está esa empatía que se tiene que generar, y como uno puede, determinadas cuestiones, el otro también puede. Llámese un niño, un infante, un adulto, o lo que fuere, ¿no? Y no esa esa cosa sagrada de determinados topes, yo digo los top model de los diferentes ámbitos del saber, y que uno empieza a rascar un poquitito y no sé, me parece que acudir un poco a la posibilidad de la verdadera humanidad, ¿no? Por eso me encanta. Yo valoro, obviamente Leonel y Mari están en la misma sintonía, esto de dar al otro una posibilidad, o sea, tomar el poder que yo pueda. En sentido, lo planteaban los griegos, ¿no? En la antigüedad, y bueno, y Oriente también plantea exactamente, es habilitar a otro en igualdad de condiciones. Me parece que ese es el camino, ¿no? Sí. Y Gracias, Susana. Yo creo que, bueno, en este lugar. yo creo que hacia ahí va el mundo, ¿no? Yo soy optimista porque soy nieto de un abuelo que se fue de una ciudad de Rumania entonces, mi abuelo cambió 4 veces de nacionalidad, ahora vendría a ser Moldavia, que se fue cuando tenía 14 años porque tenía el sueño de estudiar. Y él, que llegó a hablar 8 idiomas, nunca pudo terminar la escuela. Sin embargo, este viaje se fue incrementando. La felicidad que tenía cuando yo me recibí era brutal, cuando me recibí por primera vez. Y yo soy optimista porque el mundo tiende a eso. Pensar que vamos a tener un gobierno global, como prácticamente tenemos hoy, donde los organismos internacionales y la gobernanza son un hecho, y donde las grandes directrices vienen de los grandes centros de poder, y en los grandes centros de poder todos opinan por primera vez, y hasta llegan a decir que hay que ponerle impuestos a los ricos, ¿no? Y a las grandes empresas, y se empiezan a manejar este tipo de cosas, y hay personas como Ledrach empiezan a hablar del epicentro y el episodio, y cuando hablan del epicentro, están hablando de lo que Galtung hablaba como los tipos de violencia, la violencia estructural sobre todo, la violencia cultural sobre todo. Hay elementos que están haciendo desarticular de alguna forma este elemento que implicaba el poder como sujeción. Y este poder como sujeción está dado, y esto lo digo ya como antropólogo, no como mediador, por la situación que tuvimos los varones a través de la historia. Sí, porque total. nuestra responsabilidad era vencer y dominar al animal para cargarlo al hombro y llevarlo a casa. ¿Está bien? Y si es cierto lo que dice Freud, que o lo hacemos por muerte o lo hacemos por amor, esto lo hacíamos por amor, ¿no? Para ver si conquistando un buen bicho íbamos y conquistábamos algo. Entonces, de alguna forma, esto que después la sociedad fue incorporando lentamente como forma propia, y sobre todo una sociedad guiada por patrones masculinos, digamos, Totalmente. generaron esta situación de llevar al poder como un elemento de dominación. Y yo veo muchos signos a través de la historia, de que la historia humana, desde el esclavismo hasta acá, ha sido un viaje hacia la libertad. No lo podemos ver, pero hemos sido siempre cada vez más libres y cada vez más humanos. Cada vez nos reencontramos más con nosotros mismos. Entonces, estas señales que el mundo está dando, para mí son muy auspiciosas. A pesar de todos los temores que tenemos por el calentamiento global, por el cambio climático, que son ciertos y además son justificados, ¿no? Sí. Pero creo que ahora que ya no tenemos la obligación de agarrar al bicho, cazarlo al hombro y llevarlo para la cueva, nosotros, los varones, capaz que podemos desaprender la conducta de la dominación y de la sujeción y recorrer un camino que tenga mucho más que ver
con el hombre primitivo, con el hombre precaverna, con el hombre nómade, aquel que estaba en igualdad de condiciones y creía en el concepto de abundancia y no de escasez. Porque es de la escasez de donde viene, de la concepción de escasez, de donde viene la competencia y la necesidad de sucumbir al otro. Así que bueno, nada, espero haberles dejado un fabuloso, Leonel. Creo que estás mensaje. haciendo un cierre fantástico y precisamente ahí que vamos, hacia la humanidad y hacia nuestro interior. Está cada vez aflorando más, está aflorando más esa buena compasión, como estás diciendo, ese mirar mejor al otro, pero mirarlo realmente. Tenemos que aprovecharlo y continuar en ese camino. Claro, nosotros hacemos una justicia que no se basa en las leyes, hacemos una justicia que se basa en los seres humanos. Y esa es nuestra diferencial. Y por eso el potencial de la mediación es increíble. Porque está bien, hubo que poner reglas, y hay que poner reglas para la convivencia, porque si no hay un desborde, pero no todo pueden ser límites. ¿Está bien? Totalmente. Hay que rescatar la singularidad, que es aquella de las que las leyes, por ser genéricas, se olvidaban tanto, y sobre todo, qué es lo que quiere cada persona, qué es lo que desea, qué es lo que anhela, qué es lo que necesita, cuáles son sus verdaderos intereses, porque eso es lo que hay que satisfacer. Si va por eso alguien, nunca satisfizo a nadie. En todo caso, le dio un poco de tranquilidad, pero nunca fue compensación para nadie, digamos. Capaz que hay formas más modernas y más civilizadas de ejercer acciones restaurativas para que devolvamos la humanidad a la gente. Totalmente. Empoderarlos. Me gustaría que, bueno, que hiciera una conclusión y Brenda, que estuvo aquí como moderadora con nosotros, te has dado cuenta que estuvimos 3 países unidos, Argentina, Uruguay y México, en esta charla contigo. Claro. Y bueno, que luego nos des un último cierre, Leonel, más allá de esto tan valioso que fue lo último que comentaste. Sí, por supuesto. Muy, muy agradecida de tener la oportunidad, la bendición de participar con 2 grandes y con todos nuestros gloriosos invitados. La verdad, me quedo sublimemente sorprendida, agradecida por todo lo que nos compartes, Leonel, desde tu mirada y expertise, desde un inicio, cuando nos hablabas sobre la idiosincrasia de las culturas orientales, sobre la cultura de los árabes, sobre todo esto que nos has llevado en esta travesía durante esta charla fantástica, que la verdad nos enriquece, nos das una mirada diferente, una perspectiva desde otro ángulo, esa oportunidad grande de tener alcance a tu participación en organismos internacionales de tanta altura. Mi admiración, mi respeto y sobre todo con esa sencillez con que nos lo compartes, nos deja la verdad con mucho enriquecimiento. Estamos muy halagados. El tiempo se ha ido rapidísimo, no me lo podrán negar. Ha sido realmente una charla con mucho crecimiento. Y la participación de nuestros invitados también, la colaboración de cada uno de ellos. Aquí tenemos también la participación de Cristina. Nos dice que muchas gracias, bendiciones, Leonel y Mari, unidos por la pasión del servicio de mediación, seguro vamos para renacer mejores. Isabel Jara, me encantó la imagen de ser nómadas y sentir que existe la abundancia. La verdad, maravilloso, muy, muy agradecidos por todo lo que nos has compartido en esta charla. Nos estaremos muy atentos al libro que nos acabas de comentar, en el que estás participando, una creación compartida que seguramente va a ser de mucho crecimiento para todos nosotros. Y nos gustaría nuevamente escucharte para el cierre, si eres tan amable.
Bueno, mientras tú estabas hablando, me acaba de llegar la confirmación del capítulo que me toca a mí, del libro. Bien. ¡Wow! Tenemos visión telepática. Vamos a ver qué Genial. resulta de todo esto. Pero quisiera despedirme con un compromiso. El compromiso es que todo lo que yo dije y todo lo que va a surgir de ese libro nuevo, ustedes se tienen que encargar de ser muy críticos, pero muy críticos. Yo nunca aprendí nada de la gente que aplaude, siempre aprendí mucho de la gente que me critica. Y por eso yo siempre pido críticas. Estoy agradecido porque además es inmerecido tanto agradecimiento a veces, pero sinceramente uno lo que necesita son críticas y que destruyan la teoría. Exacto. Destruyan la teoría. Porque la ciencia es eso. Cada vez que hay una verdad absoluta, sí, co-construir, es cierto, sí. Y también es cierto que como dicen los que escribimos, somos enanos en hombros de gigantes, porque nuestros conceptos siempre son, de alguna forma, con cosas que hemos leído, conocimiento general o la misma experiencia que compartimos con otros. Yo quiero que ustedes hagan el compromiso de convertirse en gigantes, pasándole por arriba a todo lo que hemos hecho hasta ahora, porque yo me vuelvo cada vez más viejo y sigo escuchando los mismos nombres. Y creo que ya es hora de que surjan nuevos nombres, haya más oportunidades y definitivamente nosotros nos podamos jubilar. ¿De acuerdo? Totalmente, Leonel, totalmente. Un aplauso. Bueno, No vamos. los En ese abrazo. camino vamos. Reciban un saludo afectuoso desde Montevideo, que tengan un muy buen final de jornada y nos vemos en cualquier momento. Gracias, de verdad. La fotografía. Ah, cierto. Sí, Ay, bueno, prendo la fotografía cámara, del ya fui final. tomando algunas, pero ay, prendo la dale, cámara. Celeste. Bueno, Celeste ya es una de las potenciales nuevas líderes en la mediación. Bueno. Gracias infinitas a Gracias. todos. Gracias, Y Un hermoso gusto, Muchas gracias. gracias. Un gusto Que compartir con terminen ustedes. bien este viernes. Un beso. Gracias. Besitos. Excelente. Gracias. Gracias.